Este mes leí 3 libros completamente diferentes. Uno me obsesionó, uno me decepcionó un poco y el otro me dejó pensando durante días. Hola, mi nombre es Adara y bienvenida a este video. Como cada mes siempre te recomiendo o te cuento sobre los libros que me leí el mes pasado. Algo que me gusta mucho de este mes es que los 3 libros fueron totalmente diferentes, no solo hablando de los autores sino también de los temas que se trataban. Este fue el primero y definitivamente mi favorito. Si me siguen por Instagram saben que estuve súper obsesionada y es de esos libros que cuando terminas quieres sí o sí sentarte a hablar con alguien sobre lo que leíste, todo lo que sentiste, todo lo que pensaste. Es de esos libros, sinceramente pienso 3 veces para leérmelo porque cuando hablamos de romance me meto demasiado en el tema, me pongo unas expectativas demasiado altas sobre el amor y si de llorar se trata, soy la más deprimida, como que si todo lo malo que pasó me hubiese pasado a mí en la vida real. A este libro sinceramente le doy un 10 de 10, me dejó bastante impresionada para ser el primer libro. Su autora es Joss Richard y el libro se llama It's Different This Time. Es uno de los pocos libros que me he leído largos y completos en inglés. Es de un amor juvenil, de distancia, de mucho drama, se desarrolla en Estados Unidos. Es de esos libros que hacen que te enamores fácilmente de los personajes y también es de esos libros que dan como un giro en el que comienzas amando a uno y odiando a otro y al final mejor ni les digo. Me sentí demasiado identificada con los protagonistas. Es de ese libro en el que suceden estupideces por nuestros arranques de amor que todos en algún momento cometemos y sentirte identificada con esas cosas creo que es una de las razones más me enganchó. Se siente demasiado humano, demasiado cercano, demasiado real. Además, el libro se desarrolla también en un escenario que podría ser bastante real. 2 personas jóvenes tratando de ir tras sus sueños, tratando de descifrar qué es lo que realmente quieren para su vida, con situaciones a veces un poco difíciles, tal vez económicas, emocionales, entre amistades e incluso las personas a su alrededor, como por ejemplo, no sé, el dueño de la casa en la que vives porque estás en renta, te le atrasas un poquito en los pagos y cosas así, como que todo es demasiado real. Es un libro romántico, es un libro caótico, es un libro un poco melancólico y de esos libros que cuando los terminas dices, Dios mío, ojalá esa escritura tenga ya su segunda, tercera parte porque me los voy a ir a comprar ya, pero lamentablemente no los tiene. Entonces si eres de las personas que sinceramente sufren mucho con los libros románticos, no creo que sea para ti, pero si eres de las personas que ama los libros románticos y los puedes superar rápido cuando los terminas, lo vas a amar. Ya lo dije, pero lo repito, un 10 de 10 para este libro porque siento que hay libros entretenidos, pero también hay libros que te hacen sentir observado emocionalmente y este fue uno de esos. Nuestro segundo libro, aquí va algo demasiado curioso, ya les dije que son bien diferentes, pero aquí no solamente tenemos un tema diferente, sino que también tenemos una puntuación súper diferente. Este es Hamlet, creo que no hace ni falta decir el autor, pero igual para los que no sepan, es William Shakespeare, uno de los clásicos más famosos en la historia de la humanidad. Yo siempre he dicho que los clásicos son clásicos por algo y normalmente nunca me decepcionan, pero creo que tal vez por tener expectativas tan altas hicieron que mi puntuación para este libro sea un 3 de 10. Sé que es súper un popular opinion y la verdad me siento un poco mal dando esta puntuación. No quiero hacerlo desde el hate, simplemente no conecté emocionalmente, no conecté intelectualmente, no conecté de ninguna forma con el libro. Ni siquiera pude lograr entender bien la historia y si yo no hubiese tenido un poco de idea de lo que se trataba este libro, creo que no hubiese entendido, incluso mucho menos de lo que entendí. Si yo no hubiese sabido, porque esto se escucha en nuestras clases de historia, Hamlet es un libro que habla de la venganza, de problemas familiares, de conflictos, de muerte. Nunca me hubiese enterado de que se murió un papá, de que el tío fue el que mató al papá, de que Hamlet se quería vengar, porque realmente es un libro bastante complejo de leer. Y todo esto teniendo en cuenta de que yo me compré una versión un poco más moderna y aún así creo que fue muy difícil, llegando a ser aburrido para mí. Siento que es un libro con un ritmo muy pesado, tiene un lenguaje súper distante, bastante antiguo y creo que por eso me sentí bastante desconectada. Entiendo por qué es tan famoso, entiendo que es un clásico y entiendo y reconozco su importancia histórica y literaria, pero no es el tipo de libros que yo quiero leer o por lo menos no es en este momento de mi vida. Sin embargo, recuerden que todas las opiniones que yo doy acá son totalmente subjetivas. Así que si tú eres de los que aman los clásicos, bueno, creo que ya te lo leíste, pero si no, por favor dale la oportunidad, porque siento que este libro sí es ideal para todas aquellas personas que aman clásicos, que aman la literatura dramática, que le encantan los análisis filosóficos, que gusta el teatro o los simbolismos. Para terminar por ese lado, creo que este libro sí se disfruta más cuando amas analizar textos que cuando estás buscando más como entretenimiento o experiencia emocional. Por último,
Tenemos un libro muy emocional. Se llama Milagro en Auschwitz y los autores son Michael Colvin y Naftali Schiff. Este es un libro de la historia real. Yo amo todas las películas y todos los libros y todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la historia. De hecho, creo que por eso estoy viviendo en Alemania, porque la historia de ese país me llama demasiado la atención, no desde el morbo, sino como desde la conexión. Claramente este país tiene una historia de sufrimiento muy grande, pero siempre me interesa como saber más y meterme mucho en cómo esas personas pudieron estar viviendo cada uno de sus procesos, tanto desde el lado de los judíos como desde el lado de los alemanes que no apoyaban lo que estaban haciendo en su país. Este libro, sin embargo, a pesar de que es emocionalmente muy fuerte, no le doy un 10 de 10 y le doy un 7 de 10 porque siento que la forma en la que está narrada es un poco confusa. En este libro hablan de 51 sobrevivientes, que son los únicos 51 hombres que entraron en la cámara de gas y sobrevivieron a la cámara de gas. Nadie más en la historia de la humanidad, además de ellos, estuvieron dentro de una cámara de gas y sobrevivieron a ella. No les voy a decir cómo, se lo tendrían que leer o busquen un resumen si quieren, porque aquí mi intención no es darles spoilers. Pero por el mismo hecho de que son tantas personas, el libro toca temas del pasado, del presente, de sus generaciones futuras, de sus hijos, nietos, de la época de la guerra, de cómo salieron después, pero van intercalando cada uno de ellos durante todo el libro y no es como que se enfocan primero en uno, después en el otro y después en el otro, entonces llega a ser bastante confuso y a mí sí me gusta como ponerle cara o por lo menos decir, ok, están hablando de estas dos personas y todo el tiempo son estas dos personas, sino que aquí hablan de alguien y después de otra persona y eso me hacía confundir demasiado. Sin embargo, siento que tienen que tener también mucho cuidado porque es un libro muy crudo, muy duro de leer. Les puedo hacer como un pequeño abrebocas solamente por si les interesa. Aquí, por ejemplo, estaban hablando del hambre tan fuerte que sentían los judíos cuando estaban dentro de los campos de concentración. Y uno de los sobrevivientes cuenta, después de haberse enfrentado a una ruta tortuosa, lo obligó a enfrentarse al mayor de los tabúes, el canibalismo. Transportados desde Auschwitz a mediados de diciembre del 44, en pleno invierno, muchos de los que lo acompañaban en vagones descubiertos con destino a Sachsenhausen murieron de frío e inanición. Lo que nos ayudó un poco fue la lona que habían dejado en el suelo y que utilizábamos para cubrirnos. Desnudábamos a los muertos y nos poníamos su ropa y nos tumbábamos sobre los cuerpos porque el suelo estaba helado. Tras pasar varias semanas en Sachsenhausen, nos trasladaron a Mauthausen. Un día, un avión bombardeó el campo y hubo numerosos heridos y muertos. Había partes de cuerpos esparcidas por el suelo y teníamos un hambre tan espantosa que nos los comimos. Hay que hallarse en una determinada situación extrema para comprenderlo. También comí gusanos, caracoles, pieles de patatas y cosas tiradas a la basura. Y esto es solamente una pequeñita página que créanme que hay muchísimas más fuertes. Este es el tipo de libros que sinceramente le gustaría a las personas que están interesadas en la historia, que están interesadas en la historia desde una perspectiva real y no solo estudiada, a las personas que les llama mucho la Segunda Guerra Mundial, a las personas que les gusta estudiar la psicología humana definitivamente, y a las personas que como a mí les gustan las historias reales de supervivencia. Pero repito, es un libro extremadamente crudo, fuerte y no es para todo el mundo. Entonces, bueno, esos fueron mis libros del mes pasado que espero que ustedes se puedan leer este mes o durante este año, pero dependiendo de que ustedes mismos se conozcan sus propios gustos, así mismo pueden elegir cuál les gustaría leer después. Y si ustedes están siguiendo alguna de mis recomendaciones, me encantaría saberlo, me podrían dejar un mensajito por DM en Instagram o por cualquiera de mis redes sociales. Muchísimo gusto podríamos debatir un poco. Entonces espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Bye.